Muy buenas noches. De nuevo estamos en otra edición de Odisea Argentina, con muchísimo movimiento político, al menos en la superficie. No sabemos si finalmente esos movimientos tendrán alguna decantación más o menos sólida en la realidad, pero por lo menos en el nivel de la prensa hay mucho declaracionismo. Bueno, la novedad de hoy, ¿no? Es Macri-Sanz, Sanz-Macri. ¿Qué hay Bueno, ahí? Hoy Macri dijo por primera vez que él estaría dispuesto, que no descarta participar de unas primarias con UNEN, o por lo menos nombró a dos. ¿Se Sanz. le escapó a Durán Barba? ¿Se No, le soltó y se fue? No. Él nombró a Sanz y a Carrió. Yo creo que no se le escapó nada, lo que se le escapó fue ayer. Porque después de que Sanz dijera por primera vez, Sanz venía hablando de que él estaría dispuesto a participar de algo más amplio todavía que UNEN. Le preguntaron a Macri ayer lunes qué opinaba de las declaraciones de Sanz y dice, no, yo no, esas son cosas que hacen los políticos, no sé, lo sacó de lado. Entonces, los de UNEN le dicen a Sanz, escúchame, le estás tirando un centro y mirá cómo te lo contesta. Esto hizo que hoy alguien de la oficina de Sanz llamara a Macri y le explique esto. Y creo que ahí Macri se dio cuenta de que había cometido una torpeza y sale a decir algo que es verdad. Tal vez a Durán Barba no le gusta, que es que se mezcle con políticos. Durán Barba lo quiere aparte de todo, ¿no? Claro. El niño no contaminado. Sí. Expresidente de Boca. Bueno, es una forma de entender la política. Sí. De hecho, Macri no participa en reuniones donde haya otros candidatos. Faltó a Idea por eso, lo invitaron a una sesión académica en la Universidad de Belgrano, tampoco fue porque había otros candidatos. Ahora, la pregunta de fondo, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema acá? Yo creo que el problema es que desde el 2001 en adelante, tal vez lo más importante que pasó en la Argentina, mucho más que la emergencia de los Kirchner, haya sido el colapso del radicalismo entendido como un instrumento de intervención en la política que han tenido los sectores medios por más de 100 años. Eso que estaba ahí y que compensaba al peronismo no está más, digamos, quedó como un espejo roto que se distribuye su sociología, su electorado entre el PRO en la capital, algo el socialismo en Santa Fe, algo Juez y algo de la Sota en Córdoba, los radicales mismos en otro distrito que son como un radicalismo residual, digamos. Bueno, a mi juicio el kirchnerismo tuvo en esta situación, en este derrumbe de eso otro, una fuente de vitalidad extraordinaria, el peronismo. Son incomprensibles los Kirchner sin ese vacío. La pregunta es, de aquí a las próximas elecciones, ese electorado de clase media urbana que quiere el cambio, que sospecha de Massa porque Massa tiene demasiado peronismo alrededor. Así es. Y puede representar una mayor continuidad de lo que la gente pretende. Ese electorado va a tener un instrumento consistente, competitivo, comprensible, o va a seguir siendo un garabato ese espacio electoral, frente a algo desgastado, carcomido por la crisis económica, amenazado por la recesión, fatigado, que es el peronismo que gobierna, pero con una lógica que uno la entiende desde Ámsterdam o desde Japón. Hay un grupo con un jefe, con un discurso, un relato y ganas de ganar. O por lo menos ganas de no irse. Bueno, creo que esta es la pregunta. Y esa pregunta no se responde sin una negociación o sin una resolución del problema entre los radicales y PRO. Los radicales confían muchísimo en su estructura, sobrevaloran su activo, dicen nosotros somos capaces de ganar ahora casi en 10 provincias, eso nos va a llevar a ser alguien en la elección. También queremos tener un candidato, y ahí está la pelea entre Cobos, Lilita, Wiener y sobre todo Sanz, que es probablemente el candidato que mejor representa la estructura del partido. ¿En cuánto evalúa Macri eso? O sea, ¿cuánta importancia le da a esa Yo estructura creo que le territorial? empezó a dar importancia cuando vio que Massa empezó a recorrer el interior del país y a quedarse con determinadas alianzas que le permiten tener también a Massa la estructura de la que carece. Entonces empezó Macri, en los últimos 15 días, a espaldas de Durán Barba posiblemente, a hablar con muchos dirigentes del interior del radicalismo. Y es esto lo que también despierta a Sanz,
que dice, si yo no hago un gesto, corro el riesgo de que se me vayan solos. Así es. Entonces, acá están actuando varios factores. Uno es el peso que tiene la estructura radical frente a otras opciones que carecen de una estructura de carácter federal, Massa y Macri. Segundo, la necesidad que tiene Macri de esa estructura y tal vez el exceso de confianza que tiene Macri, como los radicales tienen exceso de confianza en la estructura, él tiene exceso de confianza en Facebook. Digamos, a mí déjame con las redes sociales y con el marketing, que yo me voy a quedar con los electores del radicalismo. Yo me voy a quedar con su electorado. Esta es la tesis Macri. Tiene un problema que de repente eso no le alcanza para estar en segunda vuelta. Bueno, mucha gente en el PRO cree que sin un acuerdo con los radicales y sin inclusive armar una fórmula con los radicales no llegan a la segunda vuelta. Entonces esto es lo que también impulsa a mucha gente ahí dentro, entre los cuales está el propio Macri, Monzó, digamos, Pinedo, Gabriela Michetti, que habla con Sanz, tal vez más que con Macri. ¿Cuál sería el catalizador para que estas conversaciones se aceleren? Probablemente... Yo creo que el catalizador es la posibilidad de que en el país aparezca que el PRO es incapaz de ganar la elección, pero es capaz de que no gane UNEN, y UNEN es incapaz de ganar la elección, pero es capaz de que no gane PRO. Porque el otro y eso te deja ante un balotaje entre dos peronistas. Exactamente. Y un balotaje entre dos peronistas, es decir, entre Scioli y Massa, implica un gobierno peronista con 2/3 del Congreso. Porque los diputados de uno se van a pasar al otro. Así es. Y eso significa que Macri, si ese es el horizonte, va a tener la sensación de que tiene que llamarla a Juliana y a Antonia a irse a vivir a Roma, porque nunca más va a ser presidente. Y los radicales van a tener que cerrar su gran red de supermercados chinos, porque tampoco eso va a seguir prosperando si lo que aparece en el país es 40 años de peronismo. Así es. Además, ni te cuento si es con Massa. Claro. Ese no va por todo. Va por todo y lo de al lado. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Interesante. Mientras tanto, mandamos la gendarmería a recorrer las casas de cambio. Sí, sí, a que el gendarme se tire sobre la casa de cambio, no sobre el capot. Mirá, en Venezuela... Estaba indignado Kicillof con que había aparecido un bolso con dinero. Se ve que no visitaba Olivos en la época de Néstor, ¿no? Sí, 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 sí. Dice, ¿qué había? Un bolso de dinero en el piso. Pero dice. Creo que en Arpenta ni siquiera había una balanza, con lo cual, digamos, tampoco había tanto... No era, el Ascar, era más artesanal. No, hoy hubo un recorrido de la gendarmería, cierres, clausuras. En Venezuela, Carlos, no se puede mencionar a cuánto cotiza el dólar extraoficial. Es un delito que te puede llevar a la cárcel. Y la brecha entre el tipo... Bueno, a más de 100 bolívares por dólar es cuando el oficial es 6,30. Entonces la brecha es N veces la brecha que tenemos acá, con una prohibición mucho más grande. Cuando uno prohíbe operar el tipo de cambio blue o el contado con liquidación, le está prohibiendo operarlo al que vende y al que compra. Entonces, salvo que vos puedas quirúrgicamente prohibirle operar al que está haciendo la operación que a vos no te gusta, que eso lo pueden hacer, por ejemplo, indicándole a los importadores que ahora ya no está bien visto que vayan al mercado de contado con liquidación a comprar sus dólares, como los mandaba Kicillof una semana antes de que lo echen a Fábrega. Entonces, salvo que uno controle una de las partes, que es la demanda, digamos, con los controles lo que está haciendo es matar la oferta y la demanda. Ahora, vos hoy publicaste una nota en La Nación que causó bastante ruido. Sí. Diciendo que los controles no son los que están revaluando el peso, que el peso no se está revaluando. El peso o paralelo que el blue no cae no. por razón de los controles, sino por otras razones, que ¿cuáles son? Que el tipo de cambio real de equilibrio de la Argentina probablemente no esté tan alejado del que tiene el oficial hoy. Suponete que vamos a terminar el año con un tipo de cambio de 8,70. Suponete que para que las actividades productivas del interior, las economías regionales estén bien, necesites 15% más de tipo de cambio. Y suponete que tenés que absorber la inflación del año que viene hasta que se reunifique el tipo de cambio cuando venga el próximo gobierno, que lo va a reunificar. ¿Es un dólar de cuánto? Bueno, si el año que viene tenés una inflación de 25 más un 15%, es un dólar de 12, digamos. Entonces, si vos vendés contado con liquidación a 13 hoy y te colocás en Levax a 28, tenés 17 contra un dólar de 12 y te hiciste 50% por año. O sea, está
Sobrevaluado el paralelo. El paralelo, en la hipótesis de que se unifique el tipo de cambio el año que viene, Sí. en un nivel depreciado 15% en términos reales de acá a un año. Además, ¿Los futuros cómo están? los futuros se han derrumbado y hoy los futuros que se operan en Nueva York, donde no interviene el Banco Central, operan con una tasa implícita a un año cercana al 35% anual. O sea, no están esperando una mega devaluación. Un dólar de... Bueno, es un dólar de 8.50 por 1.35 de 11. De 11. Adicionalmente a esto, el gobierno empezó a emitir bonos ajustables por el tipo de cambio. La persona que tenía soja en el silo bolsa y no lo quería vender porque estaba esperando la devaluación, hoy tiene la chance de liquidar, que le den los pesos y con los pesos comprar un bono dólar link y estar cubierto de la misma manera que en el silo bolsa sin el riesgo de que te lo tajeen. Inclusive salvándose de la posibilidad de una mayor caída en el precio de la soja. Bueno, eso no sabemos para dónde va, porque tal vez quiere vender porque piensa, puede ir para arriba o para abajo la soja, ¿no? Ese mercado de bonos dólar link era muy chiquito. Había bonos de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, de algunas empresas, pero donde si un inversor institucional quería comprar 20 millones de pesos de eso, le costaba muchísimo. Ahora el gobierno emitió el equivalente a 1.000 millones de dólares en pesos de un bono que vence en octubre de 2016, que ajusta por tipo de cambio. Emitió el central una LEVAC ajustable por tipo de cambio, que se la dio a las cerealeras. Y esta semana se emite un BONAD 2018 que ajusta por tipo de cambio y seguramente el año que viene van a hacer mucho más de esto. Entonces, no solo están empezando a hacer lo que buena parte del mercado decía, que es emitan deuda, porque Argentina tiene poca deuda y mucha inflación. Entonces, si retiramos... O sea, vos lo que decís es que se terminó el desendeudamiento. En pos del desendeudamiento viene el endeudamiento. Claro. ¿No? Para no desendeudarnos. Bueno, y estos bonos se suscriben en pesos localmente, con los pesos que tienen atrapados muchas de las multinacionales que no pueden girar dividendos al exterior y que comprando esto, bueno, están consiguiendo un puente hasta la reunificación cambiaria. Eso le resta presión al ataque sobre el contado con liquidación y al blue. Eso quiere decir que encontraron descubrieron la cuadratura del círculo. O sea, tenía razón Kicillof finalmente. Bueno, no sé. Si ajustabas un poco más como correspondía, el mercado... Era mentira que la gente se iba hacia el dólar por la inflación, etcétera. Yo lo escuché muchas veces explicando que, no sé, otras cosas distintas, que no tenían mucho que ver con la explicación financiera de por qué la gente lo que quiero decir un cambio. poco irónicamente es que el gobierno puede quedar encantado o autosugestionado con la idea de que todos estos controles y estas operaciones sobre el mercado le permiten vivir hasta el final del mandato. No hay que arreglar con los holdouts. Eso es discutible, veremos. Yo creo que igual no alcanza para llegar razonablemente bien al final del mandato. Lo que sí creo es que esto ayuda mucho y creo que finalmente Kicillof, que viene propugnando y explicándonos a todos que emitir no causa inflación, bueno, le ha hecho un agregado a... Que evita la emisión. Digamos, que... Igual seguís teniendo el problema de la recesión. Esto no te lo resuelve, más bien te lo agudiza. Claro, Kicillof lo que está trasladando ahora es parte de la emisión de pesos a emisión de bonos, ¿no? Exacto, sí. Con la recesión, esto lo que hace, te ayuda en un aspecto, que es que contiene la brecha. Si contiene la brecha, la economía funciona un poquito mejor, porque los exportadores son un poquito más propensos a liquidar, sobre todo si al liquidar pueden comprar su bono dólar link. Entonces, tiene una brecha, pero después consiguen un bono que eventualmente los va a llevar a dólares verdaderos dentro de un año, por una parte. Porque ¿Cómo está la City con todo esto de la gendarmería, del terror de los bancos? Yo creo que hay resignación en ese sentido. No hay miedo. Hay escepticismo, bueno, si quieren venir por acá, muchachos, prueben, no va a resultar, pero... Tampoco creo que la City todavía haya cambiado el ánimo porque el paralelo se haya apreciado un poco en las últimas 3 semanas y porque estén emitiendo bonos dólar link. Tarda en consolidarse una idea nueva. Todavía hay mucha gente mirando
el ratio de base monetaria a reservas, que, digamos, es un número heredado, una superstición heredada de la convertibilidad, que nos dice que el tipo de cambio se tiene que parecer a eso, pero eventualmente, si el transcurrir del tiempo y el haber generado instrumentos que permiten tener pesos, el numerador de ese ratio, la base monetaria, eventualmente puede ser un poquito más alta que lo que pensábamos hace un tiempo, simplemente porque tiene hacia dónde canalizarse, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre estos temas después porque tenemos en un segundo bloque a Dante Sica, con el que vamos a hablar de economía internacional, de la región, etc. Ahora vamos a encontrarnos con Juan Germano, que es el líder de Isonomía, y vamos a hablar con él de las novedades que están sucediendo en el campo de la política y sobre todo de estas hipótesis electorales que todavía son nada más que hipótesis, pero que empiezan a llamar la atención de aquellos que ven con cierta ansiedad cuál va a ser la oferta opositora, porque la oferta del gobierno más o menos se va delineando, ¿no? Hay como una especie de resurgimiento del vínculo con Scioli por parte del gobierno. ¿Puede llegar al extremo de que Máximo sea candidato en la provincia de Buenos Aires, como escribiste vos en una columna el lunes? ¿Por qué el extremo? Para mí es el principio de todo. Bueno, preguntémosle Arrancamos de ahí. Arranquemos de ahí. ¿Arrancamos de ahí? Nunca menos. Me gustaría que nos cuentes un poco la situación de Scioli. Como todos sabemos, él está hecho de un material que se llama Sciolium, que no está en la tabla de Mendeleev, que resiste cualquier tipo de avatar, los ha venido resistiendo y ahora vuelve a emerger. Bueno, y daría la impresión de que el gobierno se ve condenado a Scioli. Hay un material que lo erosiona un poco al Sciolium, que es un material que viene del exterior que se llama futsal. Sí, es cierto. De hecho, fíjate que el Sciolium es tan fuerte que los momentos en los cuales la imagen de Daniel Scioli sube más son, por ejemplo, nos pasó con el caso Candela, nos pasó con la última... Cuando peor le va. Con la última huelga de maestros y con la última huelga de policías. Cuando, o sea, cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Digamos, eso un poco muestra la capacidad que tiene. Y pobre Scioli, mirá lo que le hace. Bueno, él especula con eso. Sí, sí. Ahora, crece también durante el verano, ¿no? Y crece durante... En enero. Sí. Sí, porque él en enero es cuando rinde más su estética, ¿no? Que se expande con el calor el Sciolium. No, es como una especie voy a decir una antigüedad imperdonable, pero de película de Enrique Carrera, su campaña, ¿no? Ahí no te seguí. No me seguiste, no, sos muy chico. Es de Guamo Cualunque. No, pero es el mateiquismo, el muñeco mateico. Más o menos. Pero es interesante analizar la dinámica que tiene Daniel Scioli. ¿Por qué? Porque uno siempre lo encuentra en esta especie de balanza, ¿no?, entre el kirchnerismo y otra cosa, hablándole a una parte de la ciudadanía que no escucha a un interlocutor kirchnerista propiamente dicho, pero sí escucha a Daniel Scioli. Y en este lugar, que parece casi imposible de sostenerse, él sigue sosteniéndose. Por eso sigue siendo un candidato muy competitivo. Ustedes hicieron un trabajo muy interesante, cualitativo, ustedes digo Isonomía, ¿no? Sí. Donde presentaban cuadrantes. Había medio plano era macrismo, el otro medio plano hacia abajo, antimacrismo. A la derecha, kirchnerismo y a la izquierda, antikirchnerismo. Había variantes, por ejemplo, Macri es un macrista extremo antikirchnerista. Massa es un macrista filo-kirchnerista, más cercano. Cristina es una kirchnerista antimacrista. ¿Scioli qué es? Es un macrista kirchnerista. Digamos, claro. La gente ve en Scioli al único dirigente que puede ser amigo de Cristina y de Macri al mismo tiempo. Bueno, vos fíjate... Ya Cristina se va a encargar de desfigurar esa cuadratura del círculo. Es kirchnerista, pero no quiere. Le tocó, pero no quiere. No, pero es interesante porque él, insisto, él primero que logra sostenerse en niveles de imagen muy interesantes, en niveles de aprobación de gestión también. Digo, no solo es naranja y marketing, digo, hay también una percepción de una gestión positiva por parte de la ciudadanía. Eso sí que es raro. Sí, bueno, digamos... ¿Qué valora la gente de la gestión de Scioli? No, lo que valora la gente de la gestión es increíblemente sus cualidades personales. Scioli buen tipo.
Exactamente. Ahora le preguntas política de salud, política de seguridad, No, política de obra pública, infraestructura. Cuando vos preguntás política fiscal. En lo puntual tenés algunos baches interesantes. Sin embargo, él trasciende, el Sciolium, ¿no? Trasciende. Él logra ocultar una mala gestión. Exactamente. Y además es interesante porque si uno analiza la ciudadanía hoy en día, uno la puede encontrar para simplificarlo en 70% de ciudadanos que buscan cambio y 30% que buscan continuidad. Ahora bien, Scioli evidentemente es quien más responde a la agenda de la continuidad, pero también agarra buena parte de la agenda del cambio. Entonces, eso es lo que también lo termina siendo un candidato más que interesante. Fíjate Brasil, por ejemplo. Brasil también tenía porcentajes similares o hasta peores en términos de cambio de continuidad. Y sin embargo, Dilma pudo responder esa agenda del cambio. Bueno, la campaña de Dilma se llamaba Muda Mais, es decir, más cambio. El cambio era ella. Exactamente. ¿Querés cambio? Yo también te doy cambio. Además de todo lo que ya te di, te decía. Y bueno, y también con los resultados de las elecciones sorpresivos, de las generales, en relación a la segunda vuelta también cambió el panorama, ¿no? Digo, Claro, aparece claro. Aécio, etc. Pero vamos a otros actores. Hacenos una pintura, un retratito de Massa y después quiero que vayamos pronto al tema que estábamos hablando al comienzo, que es el no peronismo. A ver, tenemos a Scioli, entramos en Massa y Massa también sigue estando, en términos electorales, muy parecidos. Los tres, tanto Macri, Massa como Scioli, aparecen con más o menor medida empatados. Hace 5, 6 o 7 meses. Esto no varía. ¿Cuál es una de las virtudes de Massa? Estamos hablando, cuando decís empatados, de imagen, no intención de voto. Intención de voto, ¿eh? Ah, intención de voto. Sí, intención de voto. Que vale poco hoy en día. Hoy es muy temprano, ¿no? Es muy temprano, pero te permite dar una pequeña foto de la situación. Pero, insisto, vale poco. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Massa? Que también es interesante. Massa también se encuentra en el medio, ¿no? Esta supuesta gran autopista que había, que ahora parece que no es tanta, y tendrá que definirse. Massa me parece que tiene comunicaciones muy interesantes y otras un poco desafortunadas. A ver. ¿Por qué digo como interesantes? Digo, su jugada comunicacional en, por ejemplo, la ley del Código Penal fue más que interesante. Sí. Positiva, Sí. ¿no? Ahora bien, cuando él pone carteles que faltan 450 días para, o no sé cuánto, para que sean gobierno, es un mensaje para la política. Y ese mensaje para la política, justamente... ¿Por qué es para la política? Porque no es un mensaje, digamos, la ciudadanía está pensando en dos cosas. En el hoy, en el 2014, Sí. y en el mañana. Pero el mañana no es el 2015. El mañana es el 2018, el 2020, 2050. ¿Qué quiero decir con esto? El 2013 había un vidrio que era el kirchnerismo. Y la ciudadanía buscaba una piedra para romperse ese vidrio. Y esa piedra fue Massa. En el buen sentido lo digo, romper con la lógica de la re-red. Tengo una pregunta. ¿Existe? Perdón. No, lo del cartel me interesa. Digo, hoy lo vi el cartel. Sí. Y digo, no sé, intuitivamente yo pensé, yo lo sacaría ese cartel. Ahora ya no lo puede sacar. Bueno, pero es cierto, es un cartel que Massa funcionó para expresa un malestar con Cristina que él no lo tiene en el discurso. En el discurso, Massa no te da la idea de ser un tipo que está esperando cuando Cristina se va. Más bien se cuida de no hablar de Cristina. Y te digo más, ese vidrio se rompió, ¿no? Nos olvidamos de la re como concepto. Sí. El ladrillo, la piedra fue Massa y fue funcional un momento. Ahora bien, seguir tirando piedras a un vidrio ya roto no tiene sentido. La gente dice, bueno, ya está, se rompió este vidrio. ¿Y para adelante qué hay? Y el gran desafío... Una campaña positiva. Digo, dame garantías de algo. ¿Por Y qué? no Porque solo eso, a ver, estás diciendo algo muy interesante, que es que muchos candidatos siguen hablando de Cristina como si Cristina fuera la reelección. Sí. Y en realidad lo que uno espera de ellos es que te hable de otro candidato que va a competir con ellos, Sí, no de Scioli, Cristina. Scioli, Digamos, por a mí ya ejemplo. Sí. lo que piensan todos ellos de Cristina lo escuché en los últimos 10 años. Exactamente. Ahora quiero que me diga el señor Massa qué piensa de Scioli, Scioli qué piensa de Sanz, Sanz qué piensa de Macri eventualmente. Y el desafío más grande, y ahí es más terreno tuyo y de antes que viene el próximo bloque, es en este futuro. ¿Qué es el futuro que busca la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía busca, tenemos que reducirlo a una sola cosa y es, me apoya el cassette, ¿no? Sí. Digo, es la economía. Sí. Es los 40 puntos de inflación. Entonces, cualquier candidato que quiera llegar a sentarse en decisión de Rivadavia en 2015 va a tener que convencer hoy, mañana, pasado, digo, en estos meses que se vienen, de que él puede ser quien puede solucionar el principal flagelo, que es ese. Y no es ni siquiera la seguridad. No pasa por la seguridad el tema. A pesar de que la seguridad sigue siendo un tema A pesar de que es desborda en las encuestas. Desborda las encuestas. ¿Hay una percepción en ese sentido sobre Scioli, Massa, más vinculados al kirchnerismo, al menos por haber pertenecido a él Massa también, en relación a la posición de Macri? Es decir, ¿Macri está más fuerte que ellos
cuando se pregunta acerca de la economía y la capacidad para resolver los problemas? Bueno, el gran desafío, los tres tienen el mismo desafío, los tres. Uno por los vicios de la continuidad y otros por, bueno, Macri por no ser peronista en parte y también lo tiene Massa. Ninguno logra convencer demasiado que su modelo, sus ideas, su fórmula es la que puede llegar a solucionar los problemas del 2014, ahora, no, pero digamos, sí de lo que viene. Contanos cómo estás viendo la franja no peronista. Todo este dilema entre el PRO, unen sobre todo la UCR, y un factor que me interesa mucho escucharte, que ha aparecido y desafía mucho el análisis político, que son los factores locales de la política. Muchas cosas que están pasando que se explican por ecuaciones provinciales que no tienen traducción a escala nacional. Totalmente. Me da la impresión que este sector no peronista hoy en día vale oro, ¿no? Y pienso en el radicalismo en Fagunen, que apareció como una alternativa más que interesante. Las peleas comunicacionales no son gratuitas, traen consecuencias. Las consecuencias se empiezan a ver porque hace 6 meses el núcleo era mucho mayor que ahora. Digo, hay una viuda... ¿Qué quiere decir el núcleo? Quiero decir, vos sumabas a Cobos y a Wiener, por ejemplo, y sumabas 20 puntos de intención de voto. ¿Y hoy? Hoy en día estás más cerca de 10. Evidentemente hay un votante que se siente desilusionado, todavía no termina de cristalizarse en algún lado. Quiero decir, no es un votante que se acerca claramente al masismo o al macrismo. Digo, será el desafío de los dos espacios de convencer. Y por otro lado hay un votante, también diré que aún mantiene un voto radical, que tal vez con un radicalismo muy fuera de carrera prefiera otra alternativa. Tengo una pregunta, Juan. ¿Vos podés pensar que a nivel de la dirigencia el radicalismo sea más propenso a una negociación con Massa porque, digamos, Macri da cierta incomodidad por neoliberal 90 centro-derecha y Massa es nacional y popular, y que el votante radical sea un poco más antiperonista que la dirigencia y que esté inclinado para otro lado? Bueno, evidentemente algo de eso hay. Hay una pequeña diferencia entre los pensamientos de las cúpulas y tal vez la base radical. Lo que también te va a ocurrir es que no solo el tiempo, pero sobre todo entender los momentos, te va a terminar tal vez ordenando esto. Y digo las primarias, ¿no? ¿Qué pasa en las PASO? Porque la lectura de las PASO van a ser fundamentales para el futuro, para ese votante y para tantos otros. Digo, esta lógica de salir primero, segundo... Tenés un problema en esa pregunta que vos planteás, Nico, sí. Y es el siguiente. El radicalismo como tradición, como partido, sí, siempre tuvo una propensión no peronista, más bien antiperonista, sí, guiado por su gran base electoral en los grandes centros urbanos. ¿No? En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, digamos, de clase media, en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Sí, coincido. Hoy está guiado por dirigentes que no están en esa base electoral, digamos. Morales, ¿por qué va con Massa? Y porque el voto de Jujuy es más proclive a Massa que a Macri. El voto de La Rioja es más proclive a el voto radical de La Rioja. El voto de Catamarca, digamos, hay una especie de descentración geográfica. ¿Por qué? Porque el radicalismo tiene un gran drama, el drama central, que es que no tiene grandes candidatos en los centros urbanos. No tiene un De la Rúa, no tiene un Casella, un Freddy Storani, lo que tenía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene un Lustó. Bueno, pero Lustó se cuida muy bien de presentarse como radical. Lustó es un producto que el PRO daría la vida por tener eso. Está hecho en la computadora de Durán Barba, mucho más que cualquiera del PRO. No tiene un gran candidato en Córdoba. Bueno, es el pelo de Michetti en Horacio. Bueno, es un poco monstruoso lo que estás diciendo, ¿no? Pobre Horacio. También eso. Sí, a ver, el Lustó, coincido, es un buen candidato. El problema que tiene Lustó es que se enfrenta a un PRO en la ciudad de Buenos Aires más que sólido. Digo, hasta hoy en día estamos... Pero vos no sos de la idea de que Macri en una negociación con los radicales con tal de ser presidente entrega todo. No lo sé. Y entrega la capital. No lo sé. Lo que es seguro es que para que algo gane en la ciudad de Buenos Aires deberá ser o amarillo o muy parecido a lo amarillo. Digo, algo rupturista en la ciudad tiene poco lugar. Michetti dicen que no se resigna a no ser candidata en la ciudad de Buenos Aires y que va a ir a una interna contra Rodríguez Larreta. ¿Vos cómo la ves esa pelea? Me parece una pelea interesante, pareja, Sí, conceptualmente uno encontraría una pequeña ventaja por parte de Michetti frente a Horacio Rodríguez Larreta hoy en día. Sin embargo, hay que ver en una campaña, hay que verlo, cuando Michetti en las campañas cae.
Digo, empieza bien y va cayendo, ¿no? Sí, entonces habrá que ver, y habrá que ver cuál es el rol que más le conviene que ocupe Michetti respecto al PRO. Digo, ¿qué le conviene al PRO que haga Michetti? Digo, independientemente de lo que ella quiera. Pero tiene un poder importante como para decidir ella, ¿eh? No, seguro. Bueno, nos están haciendo señas. Le agradecemos a Juan que haya venido Muchas gracias, nuevamente. Juan, después de un En día el próximo agitado. bloque vamos a hablar de economía con Dante Sica. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. En San Martín, asumimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso, construimos el nuevo centro operativo de monitoreo y triplicamos el presupuesto en seguridad, los patrulleros municipales y las cámaras de videovigilancia. Sistema de Protección Ciudadana. Municipalidad de San Martín. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Bueno, seguimos en Odisea, nos acompaña Dante Sica. Y yo quería empezar, aprovechándolo a Dante, hablando un poquitito de qué pasa con el nivel de actividad en las regiones, en los distintos sectores de la economía. Y quería hablar de un tema que es el hecho de cómo está afectando el tipo de cambio a las distintas ramas de la actividad. Después de la devaluación de enero, el gobierno ha venido utilizando al tipo de cambio oficial como la principal herramienta antiinflacionaria, ha devaluado muy poco, la inflación se ha estacionado en 2,2, 2,3% mensual, que es un ritmo de 27% anual más o menos, y da la sensación de que si el gobierno logra un arreglo con los holdouts o algo parecido a un arreglo, el principal uso que va a tratar de darle a eso es seguir utilizando el tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria. Más fuerte todavía que este año, tal vez devalúe el año que viene 10%, para tratar de llevar la inflación a 25%. Entonces, ¿por dónde salta eso en términos de nivel de actividad? ¿Por dónde no cierra? No, mira, es claro que ese diagnóstico te impacta mucho más en el interior que quizás en los grandes centros urbanos donde tenés la mayor densidad industrial. Hoy por hoy, cuando mirás, había habido un alivio, por lo menos la expectativa de un alivio para todo el sector, en especial del interior, que es mucho más exportador, aquellos que dependen más de economías regionales. Con la devaluación de enero habían mejorado su tipo de cambio y habían mejorado su competitividad. Acordate que venían en caída de 2 años, donde habías tenido planchado el tipo de cambio, con un incremento muy fuerte en toda la estructura de costos.
Eso le dio un alivio que en los últimos meses se fue diluyendo, con lo cual todo lo que puede ser la producción de toda la zona de Cuyo, también del sur en términos de vinos, toda la zona de olivos, todos los productos regionales empiezan a tener de nuevo el tipo de cambio, pierden un aliado que tenían. Con el otro tema adicional que las estructuras de costos no acompañan. No es que los costos en este año se fueron planchando, al contrario, siguen creciendo. Sacar un contenedor cada vez te cuesta más del interior y no lo podés sacar por el lado del Pacífico, lo tenés que sacar por el Atlántico, con lo cual el impacto es fuerte. ¿Qué pasa con el mundo del empleo? No, el mundo del empleo sufrió mucho, me parece, en este año. El año que viene vamos a ver cómo se... ¿Sufrió en términos de cantidad o de salario? De todo. Digamos, ¿vos qué tuviste? Empezaste el año con caída de horas extras, caída de contratos temporarios, caída de lo que se empezó el despido por goteo, la idea de que puesto de trabajo que se caía no se reemplazaba, las empresas empezaron a poner programas de retiro voluntario, comenzó un proceso de informalización que se había detenido años anteriores, el empleado el patrón o la empresa que no podía dar a lo mejor un aumento, decía, mira, te dejo en negro, pero en un año te vuelvo a planear, y empezaron fuertes las suspensiones. ¿Hay una distinción ahí entre empresas grandes y chicas? Sí, es mucho transversal. Yo te diría, es transversal, pero es mucho más fuerte en las medianas chicas que en las grandes. Las grandes, ¿a qué apelaron al principio? A la suspensión. Las medianas chicas apelaron al instrumento que tienen, que es la informalización, el despido, etc. La grande es más capital intensiva. Totalmente. ¿No? Y donde tienen marcos laborales que le permiten ir a un programa de suspensión y sostener la suspensión. Entonces, como vos también acordate que en el primer semestre todos teníamos la expectativa de que había un arreglo en julio y si algo entraban de dólares, algo de rebote había, nadie tampoco quiere asumir un costo de despido en el primer semestre. Con lo cual, ¿qué hiciste? Bueno, suspendo y veo cómo viene. Ahora, esas suspensiones del primer semestre fueron despidos en el segundo. ¿Cuánto te ancla la perspectiva de un cambio económico a finales de 2015 en términos de empleo? Es decir, ¿cuántos están diciendo, bueno, me aguanto y no despedir gente? Porque esto ya se termina. Yo te diría, tenés muchos que están en esa expectativa, pero tenés una diferencia, que el que va a luchar por el empleo y no por el salario real el año que viene van a ser los sindicatos. Los sindicatos también están viendo esa expectativa. Y la preocupación de los sindicatos no lo fue este año el tema del salario real y fue el empleo, y lo va a ser mucho más fuerte el año que viene la defensa del empleo. ¿Cómo entendés el bono de fin de año en el contexto de lo que estás diciendo? Vos fijate el bono de fin de año. Yo separo sector público y sector privado. En el sector público es feroz la pelea y el pedido. Paro de docentes de 48 horas porque tiene el tema de la estabilidad. Sí. Salvo el tema de Moyano, que quizás hasta podés vincularlo con un tema más político, en el resto de los sectores, ¿vos los escuchaste planteando fuertemente el bono o no? ¿Qué es lo que le dicen a los delegados? Muchachos, si ustedes en sus empresas o en su seccional ven que hay margen de maniobra, yo te acompaño a pedirlo, pero no podemos pedirlo en todos lados porque hay empresas que ni siquiera van a poder pagar la quincena. Más miedo por el desempleo. Totalmente. El tema es el empleo. Entonces, lo que creo que van a defender muy fuertemente el año que viene es, va a haber quizás una negociación salarial no tan brutal, no tan fuerte, mantenimiento de empleo, tratar de que si tiene que haber una salida, sea una salida negociada. Miremos la lista, miremos trabajadores que quizás están más cerca de la jubilación o algunos que recién entraron. Dante, va a venir mucho de eso. Vos tenés mucho conocimiento del funcionamiento de la industria automotriz. Evidentemente la Argentina tiene serios problemas con Brasil en relación al funcionamiento ya en general del Mercosur y de la industria automotriz en particular. ¿La Dilma nueva reelecta puede esperar un año más a la Argentina hasta que cambien las autoridades? ¿O ya el año que viene podemos ver problemas en términos de comercio entre Argentina y Brasil producto de las trabas de Argentina? Yo te diría, creo que Dilma tiene un desafío tan fuerte de poner en caja de nuevo la economía que creo que va a tener tiempo de poder darle un poquito de espera. ¿Por qué? Porque vas a tener una Argentina en discusión política con un gobierno que no se sabe si continúa o si va a permanecer, digamos, o si va a haber un nuevo gobierno. Yo creo que el año que viene vas a tener mucha tensión de Brasil en términos de su arreglo de economía local. Creo que los 15 o 20 días que vienen son cruciales para saber quién va a ser el ministro de Economía. Hoy tiró dos nombres, Dilma. Dijo que consideraba
a Meireles y a Barbosa. Es cierto. ¿Cuál es la percepción en Brasil? Que Meireles no tuvo buena relación con Dilma cuando fue presidente del Banco Central. Y eso fue uno de los factores de su salida. Barbosa, lo que te dicen en Brasil es... Más dócil. Más dócil. Es un académico. Exactamente, pero no conoce... Ahora, Meireles es la carta de Lula, ¿no? La carta de Lula era tanto Meireles como el que era el presidente de Bradesco. ¿Cuál es el problema con Barbosa? Trabuco. ¿Cuál es el problema de Barbosa que te dicen los sectores empresariales? Es un académico, no conoce el funcionamiento del sector público. Y Brasil es mucho más complejo que nosotros. Ahora, acá hay un factor muy importante a tener en cuenta en esa discusión, que es quién aguanta a Dilma. Básicamente, el primer problema es ese. Bueno, es una persona muy, muy invasiva, sobre todo del Ministerio de Economía, micromanagement, maltratadora, los hace poco menos que llorar a los ministros. ¿En serio hay gente así? ¿En otros países hay gente así? Sí, también hay. Al lado de Dilma, Cristina es Scioli. Sí, es una seda. Es una seda. Algunos dicen que Dilma... Meireles no le aguanta ese... Es que no lo aguantó, por eso se fue y por eso hay dudas de que pueda llegar a estar. Ahora, el mercado, ¿qué te dice? O los empresarios, ¿qué dicen? Meireles conoce el funcionamiento, no solo tiene capacidad, lo queremos, conoce el funcionamiento del sector público. Barbosa no. Es un tecnócrata, es un tipo académico que le va a costar. Con una complicación adicional en Brasil. Dilma no le fue tan bien en la elección, perdió estados, pero perdió muchos escaños en diputados. Y el mismo partido asociado a ellos, el PMDB, no se la va a hacer fácil en la legislatura. Por lo tanto, van a pelearle al ministerio, va a tener muchas trabas. Muy endiablado el esquema parlamentario de Brasil. Exactamente, y mucho de lo que necesita para poner en caja la economía es también trabajar con leyes. Yo creo que ahí va a tener mucha tensión interna. Ahora, algo va a tener que levantar la voz, porque si vos mirás, el 76% de la caída de las exportaciones industriales de Brasil es por Argentina. Y no puede estar mucho tiempo callado. Y el año que viene vos tenés, para mí, dos temas claves entre Argentina y Brasil. Unión Europea, que hay que estar la presentación de las ofertas, y acuerdo automotriz, que es un tema... es el año que viene. Que es el año que viene, que se prorrogó y debería rediscutirse en julio. Y son dos temas que están ligados además, ¿no? Totalmente. Digamos, porque un acuerdo con la Unión Europea... implica el sector automotriz adentro. Exacto. Mi sensación es que el acuerdo automotriz se prorroga por un año más. Te traigo de nuevo a la Argentina. No quiero que hablemos de aquí al 10 de diciembre del año que viene, sino a partir del 10 de diciembre. Sí. El primer año, los primeros 2 años del próximo gobierno. Hasta hace un tiempo había un consenso de que con gestos hacia el mercado, vaca muerta, soja, se arreglaba todo y la Argentina volvía a la normalidad muy rápidamente. Daría la impresión de que por la complejidad que va dejando el actual gobierno, inclusive por no querer hacer determinadas cosas y llegar con las muletas y el puchereo del que habla Nico en su artículo, la situación del primer año del próximo gobierno va a ser mucho más complejo. Digamos, ¿cuánto tiempo va a tardar el próximo gobierno en bajar la inflación de 40 a 20, por ejemplo? ¿Y cuánto tiempo tarda el próximo gobierno en llevarla a un dígito? 2 años. Con las medidas que están en danza hoy, con lo que te dicen hoy los candidatos. A ver, mi sensación es que creo que hubo una sobreexcitación con respecto al futuro, ¿no? Como hubo un sobrepesimismo en el corto, hubo una sobreexcitación. Yo llego, es el caballo de los minutos, cuando dijo apaguen las computadoras que llegué yo. Digo, no es tan fácil. Hace falta un programa macroeconómico confiable, estable. Hace falta recuperar institucionalidad en términos de reglas de juego. Y ahí fíjate un tema. Esta ley que se votó de hidrocarburos, que tiene cosas buenas y cosas malas, no solo es una oportuna políticamente, porque vos la votaste con una minoría, sino la haces en un contexto donde el precio del petróleo va a la baja y quizás pueda retomar dentro de 2 o 3 años. Entonces, ¿por qué es esto? Porque ese marco legal te quedó poco competitivo, porque vos vas a tener que salir a pelear inversiones de otros lugares que tienen reservas similares a las nuestras, con marcos legales mucho más competitivos que el nuestro. Entonces, ese tema institucional de recuperar reglas de juego, revisar marcos regulatorios va a ser importante. Y va a ser importante la construcción de consensos con la oposición, porque el próximo gobierno va a tener un desafío similar al de Dilma. No va a tener el manejo... Congreso fragmentado. Exactamente, entonces va a tener que negociar. Por lo tanto, me parece que esa idea... que sea Scioli o Massa. Scioli o Massa van a tener todo el Congreso que quieran, ¿no? Bueno, eso es lo que planteabas vos antes, pero digo, el primer año vas a tener que dar señales muy fuertes y yo creo que te va a costar mucho más. Yo creo que va a ser más el reciclaje
de los fondos de los argentinos que hoy están abajo del colchón en la primera etapa, que lo que venga de inversión que lo que venga de inversiones reales en términos externos, por lo menos en el primer año. Creo que vamos a apostar mucho más a eso. Dante. No, gracias, Dante. Seguimos en Odisea, ahora vamos a los tweets, la década hablada, y Carola con el casamiento de Jessica Sirio e Insaurralde visto desde adentro. Ya volvemos. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Vamos ahora a nuestra sección La década hablada, en la cual vamos recopilando y exhumando algunos grandes textos de los últimos años. Y hoy, para entender lo que vamos a escuchar y a ver ahora, hay que recordar que el gobierno ha tomado una iniciativa, tal vez la más importante, la más audaz, la única verdaderamente concreta de la gestión Galucho-Kicillof al frente de YPF, que fue entregar gran parte de la operación del área de Vaca Muerta que controla YPF a la empresa Chevron, según un contrato que todavía el gobierno no ha podido mostrar de tan concesivo que es. Bueno, la etapa de la historia de YPF en la cual se incluye este hecho se inicia con este discurso que usted va a ver ahora. ¿Qué es lo que dice Brufau? Yo no puedo explotar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recurrir a socios internacionales. ¿Para explotar qué? Las áreas que hoy son concesionadas a YPF. ¿Pero cómo? YPF tomó una concesión sin tener la responsabilidad de disponer de recursos para explotarla. Se está quejando Kicillof de Brufau. Vos no entendés nada, y de que Brufau quería entregarle áreas a empresas como Chevron. No, pero vos... Porque aparentemente YPF no tiene la capacidad de operarlas. Bueno, el señor Kicillof evidentemente revisó sus teorías. Pero le dimos las áreas al Chevron. Claro, bueno, era la misma empresa a la que se la quería dar Repsol casi con el mismo contrato. La mala gestión de Repsol. ¿Vamos a los tweets? Vamos a los tweets. Arrancamos con Diego Bocio, el matemático del ANSES. De acuerdo a la investigación... Sabe matemática, ¿eh? De bonos. De bonos sabe. Sí, sí. El dinero de la asignación universal por hijo se destina. Suma. 80, ¿Tenés la calculadora? Dale. 80,4 alimentos. 60
Ropa, ya vamos por 140,4. 140,4. Y calzado, 40,3 en productos escolares. 180,7. Entonces, 80 en alimentos, 60 en ropa y calzado, 40 en productos escolares. O sea, ¿Cuánto? 180,7% va a alimentos, ropa y calzado, y a los jubilados le queda menos ¿cuánto? ¿100? Si estamos en 170,7, creo. Y le debe quedar menos 100. Menos 100. Menos 100, claro. No sé. Vamos a nuestro santo patrono. Don Franco. Me Tenemos desvela. seguidilla hoy de Franco. Sí. Me desvela aún hoy nuestra lucha. ¿Cómo es nuestra lucha? Nuestra lucha contra el menemismo y la coordinadora en defensa de la industria. La coordinadora. Explícale a la gente que lo que es la coordinadora, porque la coordinadora es un grupo de amigos de Franco que paraban en terraza de Manantiales todos los veranos. Claro, en los 80. En los 80. Paraban en la casa de Franco. Sí, en la casa de Franco. Los que se hicieron ricos destruyendo el país deberán dejar el camino a una administración progresista. ¿Deberán o deberemos? No, él está hablando de terceros. No, los que se hicieron ricos destruyendo el país deberán dejar el camino a una administración progresista para producir más y distribuir mejor. Franco se ha pasado de la oposición, ¿no? A la oposición, sí. Bueno, no sé qué hacemos nosotros acá, Otro en el de oficialismo Franco. todavía, cuando él ya se pasó. Néstor Kirchner luchó contra el statu quo. De no haber muerto, seríamos los socios estratégicos de China, sin problema de energía y FFCC, ferrocarriles. Ahora, Néstor Kirchner luchó contra el statu quo. Sí. ¿Cuál fue la primera medida empresarial de Kirchner cuando llegó al poder? Quitarle el correo a Franco Macri. Fue su primera medida contra el statu quo. ¿Se llamaba statu quo el correo? No, tampoco Franco Macri. Quiroga Osvaldo. En las cenas del grupo, los muchachos intelectuales toman vino a raudales y no se privan de nada. Son unos... Estos son unos locos. Otra de Quiroga. Vicente Batista estuvo en la cena de anoche, la de los intelectuales. También Hernán Brienza y Orlando Barone, que estaba muy locuaz. Ahora, ¿y los intelectuales cuándo llegaban? Llegaron tarde. Bueno, Ser Progresoy, que dice que nuestra posición frente al aborto sigue siendo la misma de siempre. La vida humana comienza con el DNI. Randazo. Sí. Randazo. Randazo. Bueno, vamos a Carola. A encontrarnos con Carola, que miedo viene con los puños hoy. llenos de verdades, como Sarmiento. Ustedes están malísimos hoy. Carola. ¿Vos venís buena? Siempre un amor. Vamos a brindar. Con el... Salud. Salud hacia Salud, a Carolina. lo lejos. Brindo por Carol, que cumple años. Hoy cumpleaños. Hoy, feliz cumple, Salud, Carol. felicidades. ¿Podemos brindar por Martina también? Todavía no. Todavía no. No, todavía. Bueno, feliz cumple, Carol. Bueno, tenemos un poco de boda real, ¿no? Claro. La boda Claro. real, la pareja real. Y tenemos Te ha tocado ir a casamientos mejores que este, ¿no? Es decir, a mis 44 me han tocado un montón de casamientos. Ya casamientos. se terminaron. Ya los de sus hijas me quedan. Así que les cuento un poco así cositas entre Sí. telones de la boda. Primero, algún detallecito de color, como que pavimentaron el camino que llevaba, ¿viste?, de la Richieri a la puerta de la estancia. Eso pavimentado, nada más, solo ese caminito, como para que los invitados entren cómodos. Después los proveedores, el resto de los vecinos, Decoración. ni idea. Gobernar es festejar, diría Alberdi. Ni idea. Ahí el amigo Osvaldo San Martino tuiteó el otro día que de centro de mesa iban a poner unos pompilios, pero no sé lo que son los pompilios. ¿Los pompilios? Sí, no sé qué son. Han de ser una flor, Una ¿viste? flor. Ornitogalum. Crisantemos, pompilios. No, esos son cuando crepa alguien, los Bueno, crisantemos, no. de eso estamos hablando. No. De eso estamos hablando, justamente. Estamos tremendos. Bueno, vamos a seguir. También redecoraron una comisaría, ¿no? Caras. Es decir, le pusieron una comisaría container como para que estén tentados los dos y así no se puede. Así Una no se puede. comisaría Orden. container. Claro, es una comisaría charter había de Chile. la comisaría que estaba ahí, no sé, del 1900, para que quede así todo más lindo, luqueado, le pusieron un container encima muy moderno, como para dar un look así de que todo ¿Hubo estaba muy seguridad pujante. especial que les mandaron? Tenían pero para que lo tengo anotado acá porque no lo podía creer, brigadas antibomba. ¿De la policía bonaerense? No, antibomba. Sí, no creo que haya privado de Sí, eso. no debe haber una... Porque hubo un intento de investigación en la legislatura
hubo un pedido de informes, a ver si había habido un dispositivo especial de la policía bonaerense para una fiesta privada. Claro, o sea, mirá si se va a gastar fondos públicos para una fiesta privada. Es imposible. Bueno, Dios, Nicolás, la boca se te da a un lado y la lengua a flecos. Y menos en la provincia de Buenos Aires. No sabes cómo se pone, Daniel. Rule of law puro. Después tenemos una de las mesas, una mesa que así lúdica, le ponemos una mesa lúdica que tenía así que ver con el juego en todas sus variantes. Algunos de sus integrantes, les cuento, Federico Achával. Socio de Cristóbal López. En hipódromo. Palermo. En todos los casinos. Sí. También en el que cerraron en Miami. ¿También de ese? Sí. Muy socios. Muy socios. Después también estaba Guillermo Gabela, director de Volt, bueno, que ya lo conocemos. Se hizo famoso en la causa Chicone porque es el que fue dijo declarar... que lo habían mandado a apretar. ¿Chiche Peluso? No. Chiche no estaba. No. Después tenemos a Daniel Mautone. Sí, socio de Angelici. Exactamente, también en el negocio de los bingos. Sí. Así que seguimos con el juego, con lo lúdico. Y también, para seguir con el juego, pero el de la pelota, estaba Angelici Dueño también. de bingos. Dueño de bingos y, hoy por hoy... Presidente de Boca. Exactamente, así que seguimos Jessica con el de juego. Boca. Bueno, ella estuvo al tanto, ¿no? de haber conocido algunos de los entretelones de la Boca, vida de esa época. Los que estaban bastante sorprendidos eran los amigos de Martín, porque el que no estaba y no hizo el repondé s'il vous plaît, era Massa, no fue Massa. Serge. ¿Me están pidiendo el bolillero ya? Bueno, me están pidiendo el bolillero. No, pero contá de Massa. No fue Massa y estarían apenados porque ¿Mandó a alguien? Mandó a alguien, sí, mandó al intendente de San Miguel. A De la Torre. De la Torre, exactamente. De la Torre estaba en el... Sí. Y Scioli tampoco fue. Scioli tampoco fue. Tinelli y dicen que lo tampoco mandó Scioli tenía un partido de futsal. a Cascallares, pero en realidad ya era amigo de Martín, así que Cascallares iba a ir... va por las de él, no necesita que lo mande Scioli. Así que mientras voy repartiendo... Es el candidato de Scioli en Almirante Brown. Enemigo de la semana. Buscamos al enemigo de la semana, nos quedamos con un cachito que habrá que contar la próxima vez, que se queden con ganas, ¿no? Sí, y da para mucho. Salió la primer bolilla, tenemos 3 columnas, la primera es ahí va, ¿se ve? La número 6 es la primera bolilla. Facciones. Sí, cayó la segunda y no devolví esta. No importa, vamos. Vamos con la 9. Represivas, facciones represivas. Y vamos por la última bolilla. Ojo que las facciones represivas puede ser que estuvieran mal informados acerca de las facciones represivas. ¿Se repitió la 9 o no? Elitistas. No, perdón, antidemocráticas. Antidemocráticas. Facciones represivas antidemocráticas. Ese es el enemigo de esta semana, según el bolillero el generador automático de enemigos de Zanini, que hay que devolvérselo ahora porque si no se pone ansioso. Y hoy nos debemos haber ganado varios más. Exactamente. Nos quedó un minutito para seguir un poco, un minuto, un poco más, Carola. Contanos un poco más de la fiesta, por favor. Dale. Bueno, ¿Qué se comió? ¿Qué se comió? Asado. Se comió asado, parece que antes la lonja? hubo... Suponemos que, Samir, ¿o no? Claro, suponemos que la carne era buena. Samir viene está en lo de Scioli, ¿no? Sí. No. ¿Quién se vistió de naranja el otro día? Hablando de naranja, Scioli. ¿Quién? Jessica. ¿Y quién estuvo así muy astuta en preguntarle si tenía algún significado? ¿En Showmatch? En Showmatch, exactamente. Nacha le hizo la pregunta a Jessica. Nacha dándole el pie para que se luzca Scioli. Sí, preguntándole. Qué raro. ¿Nacha no era candidata testimonial en la lista de Scioli? Algo había ahí, ¿no? ¿No? Sí, algo había. Así que, nada, ahí estuvo ¿Pero Jessica. ¿Qué pasa? ¿Se pasa Insaurralde de nuevo al...? Jessica dijo que era porque el naranja tiene energía y buenas ondas. Veremos, la venganza por la ausencia de Massa en el Veremos qué pasa con la naranja mecánica. Nos vamos hasta el martes que viene. Hasta el martes. Que tengan muy buena semana, que la pasen muy bien. Los vemos el martes. Salud. Felicidades, Carlos. Felicidades. Sí. It is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us
yet you've made me want to die. You tell me that you're on boyfriend or boy.